¿Sabías que tu auto te está mandando señales de auxilio ahora mismo y probablemente las estás ignorando? No son señales raras ni difíciles de detectar. Algunas las puedes escuchar, sentir con las manos en el volante o ver con los ojos desde el asiento del conductor. El problema es que la mayoría de la gente no sabe qué significan y eso termina costando miles de pesos en el taller. Hoy te voy a mostrar exactamente 9 señales que tu motor usa para pedirte ayuda y lo mejor es que no necesitas ninguna herramienta para identificarlas. Número 1. La luz que nadie quiere ver. Esa lucecita naranja que aparece en el tablero, la check engine, no se enciende al azar. Cuando el solenoide VV te empieza a fallar, la computadora del auto detecta que el árbol de levas no se está moviendo en el momento correcto y genera códigos específicos como el P0010 o el P0013. Esos códigos apuntan directamente al sistema de sincronización variable de válvulas. ¿Sabías que muchos conductores manejan hasta 6 meses con esa luz encendida sin ir al taller? Para cuando llegan, el daño ya alcanzó partes mucho más caras. Aquí está lo importante. Esta luz aparece antes de que sientas cualquier cosa rara al manejar. Es una ventana de oportunidad real y la mayoría simplemente la tapa con un papelito y sigue manejando. Número 2. Cuando el motor se siente cansado. Pisas el acelerador para rebasar y el auto responde como si le pesaran las ruedas. Esa sensación tiene una causa concreta. El solenoide VV te controla exactamente cuando se abren las válvulas de admisión y escape. Cuando falla, el árbol de levas no se mueve en el momento correcto y eso afecta directamente el cigüeñal. El resultado es que la mezcla de aire y combustible que entra al cilindro no corresponde al esfuerzo que le estás pidiendo al motor. Trabaja más y rinde menos. Aquí está algo que no te dicen en el taller. Esta pérdida de potencia llega despacio. Tan despacio que muchos conductores se acostumbran y asumen que así es el auto. Stick around, porque mientras más tiempo pasa con este problema, el motor sigue operando en condiciones que lo desgastan por dentro. Número 3. El motor que no puede quedarse quieto. Parado en un semáforo y el volante vibra. El motor sube y baja de revoluciones solo, como si no pudiera decidir si quiere seguir encendido o no. Durante el ralentí, el motor necesita una sincronización muy precisa entre válvulas y pistones. Cuando el solenoide VV te falla, esa sincronización se rompe y la mezcla de aire y combustible se vuelve irregular. El motor literalmente pelea consigo mismo para mantenerse encendido. You won't believe cómo un componente tan pequeño puede desestabilizar todo el comportamiento del motor en reposo. El sistema VVT trabaja activamente incluso cuando el auto está parado, no solo cuando aceleras. Lo útil de este síntoma es que puedes detectarlo sin moverte. Solo enciende el motor en tu cochera y observa. Número 4. Tu tanque se vacía más rápido de lo normal. Llevas semanas llenando el tanque más seguido y no has cambiado nada en tu rutina. Mismos kilómetros, mismo camino, mismo horario. Pero el combustible se acaba antes. El sistema VV te fue diseñado específicamente para reducir el consumo entre un 1% y un 6% ajustando el timing de las válvulas según la velocidad y la carga del motor. Cuando el solenoide falla, ese ahorro desaparece. Las válvulas que no abren en el momento correcto hacen que parte del combustible salga por el escape sin quemarse, sin generar ninguna energía útil. Stick around porque este síntoma es especialmente traicionero. La mayoría lo atribuye al precio de la gasolina o al tráfico, nunca al solenoide. Si anotas cuánto combustible usas cada semana, la diferencia se vuelve imposible de ignorar. Número 5. El acelerador que no responde. Pisas el acelerador para incorporarte a la autopista y el motor duda. Hay un momento incómodo antes de que el auto reaccione. La aceleración depende de que las válvulas de admisión se abran con precisión en el momento exacto. Si el solenoide VV te no está funcionando bien, la ECU no puede controlar ese timing y el motor simplemente no responde cuando lo necesitas. Here's the kicker. Este síntoma se confunde fácilmente con un filtro de combustible sucio o un convertidor catalítico tapado. Muchos conductores gastan dinero reemplazando esas partes sin resolver nada. La clave está en el patrón. Si el retraso aparece y desaparece sin razón, a veces el auto responde bien y otras no, eso apunta directamente al solenoide VVT. Nota exactamente cuándo ocurre. ¿En frío, bajo carga fuerte o en ambas situaciones?
Número 6. El auto, que jalona y tropieza. Vas manejando tranquilo y de repente el auto da un jalón brusco, como si algo lo empujara y lo frenara al mismo tiempo. Eso que sientes se llama misfire, un fallo de combustión donde uno o más cilindros no están quemando el combustible correctamente. El solenoide VV defectuoso altera el timing de admisión y escape, entonces un cilindro recibe demasiado combustible o muy poco aire en el momento equivocado. ¿Sabías que cada misfire manda gases sin quemar directo al convertidor catalítico? Ese componente no está diseñado para recibir combustible crudo y se daña rápido. Ignorar los tirones unas semanas puede convertir un gasto de 500 pesos en uno de 5.000. Si los jalones ocurren a velocidad constante, el problema ya está más avanzado que si solo pasan al acelerar fuerte. Número 7. Cuando el motor decide apagarse solo. Semáforo en verde, sueltas el freno y el motor se muere. Sin aviso, sin explicación. Cuando el solenoide VV no puede mantener la sincronización de válvulas en el ralentí, la mezcla de aire y combustible se vuelve tan inconsistente que el motor simplemente no tiene energía suficiente para seguir encendido. A bajas RPM es donde el sistema VV te trabaja con menos margen de error y cualquier falla se nota de inmediato. Ahora, el problema real es que muchos conductores asumen que fue algo pasajero cuando el motor vuelve a encender sin dificultad. Pero la ESU registra cada apagón y esos eventos se vuelven más frecuentes con el tiempo. Si llegaste hasta aquí sin atender los síntomas anteriores, probablemente ya necesitas reemplazar el solenoide completo. Número 8. Los sonidos, que tu motor no debería hacer. Arrancas el motor en la mañana y escuchas un traqueteo metálico que dura unos segundos y luego se calla solo. O manejas a velocidad normal y aparece un golpeteo rítmico que aumenta junto con las revoluciones. Son dos sonidos distintos y cada uno indica un problema diferente. El traqueteo ocurre cuando el solenoide no recibe suficiente presión de aceite para mover el árbol de levas. Es un problema hidráulico de flujo. El golpeteo profundo, el knock, ocurre cuando la combustión sucede fuera del momento correcto y la presión golpea el pistón en el ángulo equivocado. You won't believe cuántos conductores normalizan estos sonidos por meses, pero el motor no hace ruido sin razón. Cada traqueteo y cada golpeteo es desgaste real ocurriendo en ese momento. Número 9. La mañana en que el auto no quiere arrancar. Giras la llave, el motor da vueltas pero no enciende, o enciende irregular y sientes que se va a apagar en cualquier momento. El arranque en frío es donde el solenoide VV te tiene más trabajo. Necesita abrirse en el momento exacto para crear la mezcla correcta desde el primer ciclo. Si está defectuoso, ese primer ciclo falla y el motor lucha. Don't forget to subscribe porque esto importa. El problema empeora en mañanas frías cuando el aceite está espeso y el solenoide necesita más presión para moverse. Con el motor caliente casi desaparece y muchos creen que se resolvió solo. El aceite negro y sucio aumenta esa viscosidad todavía más, bloqueando físicamente el solenoide. A veces limpiarlo junto con un cambio de aceite resuelve el problema antes de llegar al reemplazo completo. 9 señales, un solo origen, un solenoide del tamaño de tu puño controlando la sincronización de cada válvula en tu motor. Detectar cualquiera de estas señales a tiempo es la diferencia entre pagar un reemplazo económico o una reparación mayor. El solenoide VV no es una pieza complicada ni cara. El problema es siempre esperar demasiado. Don't forget to subscribe si quieres aprender a probarlo tú mismo con un multímetro, paso a paso, sin necesitar el taller. En los próximos videos te mostramos exactamente cuándo vale la pena reemplazarlo y cuándo una limpieza es suficiente.